Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy veremos la forma más sencilla de hacer las barras armónicas en la tapa de un requinto. Así que si te gusta la idea, vamos a empezar. Para este proceso, el primer paso corresponde a medir desde la boca, 12 milímetros hacia abajo y hacia arriba. Posteriormente, con la ayuda de una escuadra, se traza una línea perpendicular sobre los puntos anteriores. Estas líneas nos indicarán los bordes donde se deben ubicar las barras transversales. A continuación, con la ayuda del mismo armónico, se traza la línea por el otro lado. A continuación, se procede con el trazo del abanico de 5 barras. En este caso utilizaremos madera de pino de 4 milímetros al cuadrado. La primera barra se ubica centrada, dejando 1 centímetro de separación de la barra transversal. Siempre hay que evitar que estas dos piezas estén unidas, así que para ello, se traza una línea guía que servirá como límite. Posteriormente, se mide desde el centro, 5 centímetros para cada lado. A continuación, teniendo en cuenta el grosor de la barra, se mide 5 centímetros más, a partir de la línea exterior. Como paso siguiente, se miden 15 centímetros desde el inicio del abanico hacia abajo, y posteriormente, se traza otra línea perpendicular. A continuación, se miden desde el centro, 6.5 centímetros, para ambos lados. Esto ayudará a darle la apertura al abanico. Posteriormente, se pone la barra en su lugar y se marca su grueso. A continuación, se marcan nuevamente 6.5 centímetros a partir de la línea exterior. Realizados los pasos anteriores, se procede a aplicar pegamento a cada barra armónica, y a prensar con el mecanismo que más sea de tu agrado. En este caso utilizaré una prensa francesa normal. Cuando todas las piezas están secas, se procede a darles la forma triangular o redondeada según el tipo de sonido que se quiera conseguir. Las barras armónicas triangulares favorecen a los agudos, y las barras redondeadas ayudan a las frecuencias graves. En este caso, al tratarse de un requinto, utilizaré el sistema de barras triangulares, ya que deseo que el instrumento tenga un sonido brillante. Para su proceso, solo se debe desgastar los lados de cada barra, por medio de un cepillo pequeño o de un formón, hasta conseguir la forma triangular. Esta tarea se debe realizar tanto en las barras del abanico, como en las transversales. Para finalizar, solo queda realizar la terminación en la punta de cada barra. Para ello, se hace un desgaste ondulado, de 5 centímetros de largo por medio de un formón. En este punto, es muy importante mencionar, que las barras del abanico, deben cortarse dejando una separación de solo 3 centímetros del borde de la tapa. Una vez finalizado el proceso, este es el resultado final. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para apoyarnos. Hasta la próxima.